Muy buenas. Un amigo del canal nos ha pedido ver si podemos hacer un pequeño vídeo sobre cómo se carga una pluma con sistema de carga aerométrico. Bueno, concretamente me parece que nos pedía la Gero 616 y bueno, pues tenemos alguna y vamos a intentar hacer la carga con esta Gero 616. Este es un modelo auténtico, no es un modelo de los que hay falsos por ahí, pero evidentemente la carga sería muy similar, con la única diferencia de que un modelo copiado, por así decirlo, de Gero, pues puede que no tenga la misma calidad en los componentes y que el llenado pues o sea un poco más dificultoso o que no sea completo. Si os parece, desmontamos un poco la pluma, bueno, le quitamos el capuchón, esto no tiene ningún misterio, desenroscamos el cuerpo y vamos a intentar ver cómo es el sistema de carga aerométrico, que yo creo que entendiendo cómo funciona, pues es más fácil ver si estamos consiguiendo un llenado o no. Como veréis, aquí tiene una sección que es de plástico. Esta sección de plástico está unida a lo que sería el alimentador, y ese alimentador, bueno, pues es el que facilita la tinta al plumín. Esta tinta, al contrario que otras, pues esta manga, aunque se quite, no podemos quitar el sistema de carga. El sistema de carga está pegado con un pegamento que se llama goma laca o Shellac, en otros sitios lo llaman Shellac. Está pegado el saco y no lo podemos quitar. Por lo tanto, la carga forzosamente la tenemos que hacer sumergiendo lo que es la punta en el recipiente de tinta y, en teoría, pulsando esta barra varias veces para que se comprima el saco y aspire la tinta. Pero para que veamos bien cómo funciona por dentro, lo primero que hay que hacer es quitar esta manga y verlo. Esto no es necesario hacerlo en un funcionamiento normal, pero sí que es muy conveniente para que entendamos cómo funciona. Este saco de tinta está pegado aquí, con lo que os digo, con el pegamento ese, con el Shellac o con la goma laca, en este caso es transparente, y no permite quitarlo. Entonces, lo suyo sería, si tuviéramos dificultades, desmontar el saco, llenarlo de tinta con una jeringuilla o como quisiéramos y luego volverlo a poner. Pero ya os digo que no se puede porque está pegado. Entonces, vamos a aprovechar que se puede ver aquí un poco todo el truco que tiene este sistema, que es un tubito que va interior, un tubo de respiración que va interior. Vamos a ver en qué ángulo se puede ver mejor. Sería este tubo de aquí. Aquí se ve el tubito, lo estoy moviendo. Ese tubito de respiración es el que hace que la tinta, según va bajando por la sección hacia el plumín, el aire pueda entrar por este tubito, que lo vemos aquí, que se está moviendo. Este aire puede entrar por el tubito y evita que se produzca un vacío en la vejiga, un vacío en este saco bueno, pues de plexiglas o del material que sea, ¿no? No, me parece que lo llamaban Plyglass, pero bueno, es una especie de saco de silicona. Al principio eran de goma y luego los hicieron de silicona, que son prácticamente eternos. Me parece que en Parker lo llamaban Plyglass, pero no estoy seguro. Al final es una silicona transparente, ¿no? Entonces, si veis este saquito, lo que nos está marcando, perdón, este tubo nos está marcando un nivel, que es este de aquí. En teoría, por encima de este nivel, pues no vamos a poder llenar el saco. ¿Por qué? Porque cuando apretemos, lo que hacemos es que sacamos el aire por aquí, veremos que se producen unas burbujas y entrará tinta por este tubito. Pero claro, esta tinta, a modo de surtidor, pues va a llegar hasta este nivel. Luego veremos que hay una posibilidad de hacer un llenado completo, pero eso va a necesitar que quitemos la manga la funda metálica del saco. ¿Por qué se pone la funda metálica en el saco? Pues entiendo que por un tema, no sé, yo diría que más o menos estético, porque realmente es mucho más fácil llenar estos sacos presionándolos con los dedos, evidentemente con las dos manos, es mucho más fácil llenarlos que apretando la barrita esta. Cuando apretamos la barrita esta, pues sí que es verdad que hay una pequeña, ¿veis? Está sujeta por este lado, pero por este no. Entonces aprieta un poco el saco, pero claro, lo aprieta solo por una parte y lo aprieta por el medio, con lo cual se queda mucha parte del saco. O sea, lo que haría sería apretar por aquí. Entonces, como veis, se queda mucha parte del saco llena de aire y lo suyo sería que, pudiendo apretar de modo completo, extrajéramos todo el aire por aquí y entrara la tinta. Pero
esta manga, esta funda metálica, pues no nos va a permitir hacer eso. Nos va a permitir hacer aquí unas pequeñas pulsaciones y claro, pues esto va a hacer que a base de estas pequeñas pulsaciones le cueste mucho más llenar a lo que es el sistema aerométrico. Pero aún así se puede conseguir un llenado, pues más o menos hasta aquí, hasta esta punta, que es donde marca el final del tubito de respiración. ¿Cuántas pulsaciones nos va a llevar a hacerlo? Pues depende. Depende de cómo la manga, de cómo el fleje apriete a la manga. Si la oprime mucho, si la oprime poco, pues cuanto más la oprima, más aire expulsará y más tinta entrará. También nosotros podemos ayudar. Si hacemos pulsaciones así muy superficiales, pues nos puede llevar 30 pulsaciones conseguir que se expulse el aire. Si hacemos pulsaciones, a lo mejor metiendo así un poco el dedo y apretando hacia adentro completamente lo que es el fleje, pues lo vamos a conseguir en menos pulsaciones. ¿Cuántas? Pues yo no me atrevería a decirlo. Lo que yo suelo hacer es, una vez que voy apretando, voy mirando lo primero que la tinta entre por aquí, y una vez que entra por aquí ya me voy fijando en cuando llega a esta otra parte. Y cuando alcanza más o menos el nivel de tubo de respiración, que sería por aquí, pues yo ya me doy por satisfecho, salvo que quiera hacer un llenado muy completo, que eso ya lo veremos cuando desmontemos la manga, pues yo me daría por satisfecho con que llegara por aquí, me parece que está bastante bien. Entonces, si os parece, vamos a coger un momentito un vaso con agua tintada y empezamos a hacer la carga. Bueno, esto no es más que lo que os digo, es un vasito con agua tintada, no he querido echar un tintero aquí entero, pero bueno, se ve exactamente igual. Entonces lo que hacemos es que vamos apretando este fleje, veremos que al apretar el fleje sale aire. Eso es bueno porque lo que tenemos que hacer es que el aire que está metido dentro del saco salga hacia abajo y que su lugar sea sustituido o llenado por lo que es la tinta, en este caso el agua tintada. Veis que le vamos dando y iría saliendo burbujas de aire. Tenemos que sumergir, lógicamente, todo lo que es la boquilla, la parte abierta de la boquilla, por así decirlo. O sea, la tenemos que sumergir como así, como hasta la mitad, para que quede tapada la punta y el extremo del alimentador. Porque si no estaríamos tomando por ahí aire y lo que queremos tomar es tinta. Bueno, ya veis que hemos dado varias emboladas, por así decirlo, y hemos llegado ya a un punto en que se ve en esta parte de aquí que ya está el agua tintada, y ahora vamos a ver que también tenemos, veis, a la altura del tubo del respirador ya tenemos también la tinta. Entonces, si siguiéramos dándole a partir de aquí, pues no vamos a conseguir un mayor llenado. Si os fijáis, ya no salen más burbujas. Entonces ahora, si quisiéramos un llenado completo, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es quitar la funda metálica, a ver si lo consigo hacer sin derramar todo. Como veréis, se ha llenado hasta lo que era la altura del respirador, que era lo lógico, y ahora lo que vamos a hacer es intentar un llenado completo. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer apretando esta parte de aquí, de tal manera que este aire salga y que esta zona ya no esté llena de aire, porque directamente nosotros la hemos comprimido. Entonces lo que hacemos es que la comprimimos por ejemplo, con estos dedos de aquí, de tal manera que ya no esté, que se quede por debajo del tubo respirador, y le volvemos a dar. Al volverle a dar, como veis, vuelven a salir lo que serían las burbujas, y ya como no existe esa zona de aire, cuando dejemos que suba la tinta, va a llenar ese hueco. A ver si se puede ver. Veis que hemos conseguido un llenado prácticamente completo. Bueno, aquí ha quedado una pequeñísima burbuja que no se ha llenado. Podemos volver a intentar, pero va a ser muy difícil. A ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Bueno, no, esta parte de aquí yo creo que tiene como una pequeña forma el saco de goma y ya no se puede llenar. Pero bueno, esto es un llenado, yo diría que de un 99%. No haría falta mucho más, y como veis, quitando la manga se puede conseguir ese llenado completo o semicompleto que con la manga puesta no se puede. Algunas personas lo que hacen es que le dan la vuelta al saco, dan así un poquito con el dedo para intentar que suba la burbuja,
no sé si se va a ver aquí, la burbuja sube del todo y entonces volvemos a apretar y con mucho cuidado volvemos a llenar. Pero claro, esto lo estamos haciendo con agua tintada. Esto hacerlo con un tintero, pues me parece muy peligroso. Hemos conseguido, bueno, yo creo que la burbuja en realidad se ha quedado por aquí en medio. Yo no sé si lo hemos conseguido, pero me parece un intento un poco, bueno, pues un poco vano de intentar llenar todo y por el contrario nos vamos a poner perdidos, porque todo esto, imaginaros que lo estamos haciendo con tinta. Esto es un agua coloreada que a mí pues me da un poco igual, porque esto no mancha mucho. Pero imaginaros con un tintero estar haciendo este tipo de experimentos solo para conseguir un llenado al 100% y bueno, contárselo después a nuestros amigos, ¿veis? Siempre queda aquí un poquito, o queda aquí o la burbuja se queda en otro lado, pero es muy difícil. Bueno, no os quiero aburrir más, creo que el vídeo se entiende bien y si no, pues me ponéis en los comentarios y lo repetimos. Pero básicamente a lo que deberíamos tender si quisiéramos hacer un llenado completo es a esto. Y esta última parte o alguna burbuja que quede por dentro, bueno, pues ahí se queda que tampoco pasa nada. Recordar que esto lo estamos haciendo con agua tintada y que si lo hiciéramos con un tintero, pues probablemente nos íbamos a poner perdidos. Así que, pues nada más. Como siempre, gracias por escucharme y hasta el próximo.